Muy buenos días tengan todos, iglesia. Un saludo, la verdad, muy especial para todas las personas que se pueden conectar hoy, domingo 13 de diciembre. Pero la verdad, muy especialmente para esas personas que se conectan por primera vez, que de pronto recibió este link a través de algún familiar o a través de algún amigo, o aquellas personas que de pronto nos vienen acompañando ya hace algunos servicios. Bueno, entonces un saludo ahí bien fraterno. Decirles en este momento, bueno, que la invitación es a que dispongamos nuestra mente y nuestro corazón para recibir ese alimento que es la palabra de Dios, ¿no? Que es lo que vamos a compartir hoy a través de este servicio virtual. También invitarlos, bueno, a que cuando alabemos o cantemos para nuestro Padre Creador, pensemos en para quién es, para Él, y entonces hacerlo con toda esa alegría y con todo ese amor y esa disposición para nuestro Padre Creador. Bien, iglesia, recordarles ahí un poquito lo que dice en Mateo 20:28, que dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, algo de lo que Diego nos enseñaba en el servicio anterior: si permanecemos en nuestra palabra, bueno, pues Dios nos promete que siempre va a estar ahí al lado de nosotros y que nos va a acompañar. Entonces, qué bonito. Bueno, iglesia, vamos a entregar este servicio, y qué mejor manera de hacerlo que hacerlo a través de la oración. Entonces, en este momento los invito para que, bueno, inclinemos nuestra cabeza, cerremos nuestros ojos y me acompañen en oración. Bueno, Padre Celestial, Padre de amor, Creador del cielo y de la tierra, Señor, infinitas gracias te damos en este día por permitirnos el tiempo, por poner los medios para que estemos aquí a través de este medio virtual aprendiendo de tu palabra. Te queremos también pedir, Señor, para que, bueno, uses tu palabra en nuestra vida, para que todo lo que aprendamos acá, para que en lo que nos enseñan nuestros hermanos, obviamente lo podamos aplicar y nos apropiamos de él, y tú nos hagas entender, Señor, que debemos llevar una vida verdadera de libertad, pero en ti, ¿no? En Cristo. Ahí es que debemos estar. También te queremos entregar, Señor, todas y cada una de las necesidades de mis hermanos. Tú que los conoces ahí de manera íntima a cada uno, Señor, míranos con misericordia, míranos con amor, Señor, escúchanos y bendícenos. Todo esto te lo pedimos y lo ponemos a través del sagrado nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, iglesia, a continuación viene una canción muy hermosa. Es una canción que nos invita a darle gracias al Señor, ¿no? De los cielos por, bueno, esa salvación que nos regaló a través de su Hijo Jesucristo. Y también nos recuerda o nos invita a que debemos llevar una vida alejada del pecado, ¿no? Una vida santa, porque Él es santo. La canción que sigue a continuación lleva por nombre Apartados para Él. Cantemos, iglesia, con todo ese gozo, pensando en para quién es, para el Padre Creador, con toda la alegría. Demos gracias al Señor, quien nos dio la salvación, con su gracia y su poder, majestad. A su Hijo Él envió y su sangre derramó, para darnos libertad y en Él completa paz. Ahora quiere que vivamos apartados para Él, confiando en sus promesas, entregándole a Él nuestra vida, nuestra mente y todo nuestro ser. Ahora quiere que vivamos apartados para Él. Dice santos porque Él es santo, en su palabra está. Dice santos porque Él es santo, y cumplir con su gracias al Señor, quien nos dio la salvación, con su gracia y su poder, majestad. A su Hijo Él envió y su sangre derramó, para darnos libertad y en Él completa paz. Ahora quiere que vivamos apartados para Él, confiando en sus promesas, entregándole a Él nuestra vida, nuestra mente y
ser. Ahora quiere que vivamos apartados para Él. Y sed santos porque Él es santo, en su palabra está. Y sed santos porque Él es santo, y cumplir con su voluntad. Que seamos apartados para el Señor. Eso es lo que significa ser santos, es lo que Dios quiere para nuestras vidas y es la decisión nuestra cada día, apartarnos para nuestro Señor. Bien, en este momento yo les pido el favor que busquemos nuestras Biblias y continuemos con ese buen hábito que tenemos de juntos como iglesia leer la Biblia de manera ordenada de pasta a pasta. Ya vamos allí en el Evangelio según San Lucas. Y yo te pido el favor que busques en el capítulo 4. Vamos a leer hoy la porción que corresponde a los versículos 16 al 30. Bien, dice así la palabra de Dios. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo, que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Vemos aquí ese relato de un tiempo, un momento especial que vivió nuestro Señor Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra. Bien, en este momento quisiera compartir con ustedes unos anuncios y luego unas oraciones para que las tengamos muy presentes durante esta semana. El primero de esos anuncios es para darle gracias a Dios, porque en esta semana pudimos realizar nuestro curso de membresía para aquellas personas que todavía no habían tomado su curso de miembros de la iglesia. Bueno, fue un tiempo bien bonito. 19 hermanos en la fe tomaron ese curso de membresía y damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos. También este sábado fue el matrimonio de Jason y de Laurita. Y bueno, gracias a Dios por la vida de ellos,
que ahora están juntos en matrimonio para servir al Señor. Y de verdad que es un gozo ver a esta parejita de novios que se fueron allí formando en la iglesia y ahora entregaron sus vidas en matrimonio. También damos muchas gracias a Dios porque si Él lo permite, esta tarde, hoy a las 2 de la tarde, vamos a tener bautizos en la iglesia. Entonces, estemos orando para que Dios esté allí al control de este tiempo y del corazón de cada una de las personas que se van a bautizar. Bueno, esta semana también vamos a continuar orando por nuestro pastor Fabio Reyes, su esposa Martica y toda su familia, hijos, nietos. Vamos a estar cubriéndoles en oración. Él es el pastor de la iglesia, la Biblia dice, de Bucaramanga, nuestra iglesia madre, aquella iglesia que nos envió a nosotros como familia, como misioneros, y bueno, que estemos apoyándoles por su salud, por sabiduría, por provisión, por todo lo que necesitan para cumplir con el ministerio que Dios les ha encomendado. Bien, quiero ahora que estemos muy atentos y ojalá que tomen foto a esta imagen, porque encontramos aquí las oraciones que vamos a estar todos haciendo de manera especial durante esta semana. Bien, que estemos orando, número 1, estemos orando por que permanezcamos en la palabra de Dios y que seamos libres de verdad de esa esclavitud del pecado, como lo aprendíamos hace 8 días en Juan 8, 31 al 32. También que estemos orando de manera muy especial por ese viaje que se emprendió este fin de semana a San Andrés Islas, para que Dios esté allí usando a esos misioneros, a ese equipo de la ciudad de Bogotá que viajó para dar esas ayudas físicas, pero también para compartir ese evangelio de salvación a todos los isleños. Entonces que estemos ahí orando al Señor y que Dios, si es su voluntad, abra la puerta para que sea una ciudad más, un lugar más para Cristo. Bien, también para que estemos orando de manera muy especial por esas oportunidades en esta época de Navidad, de diciembre, que Dios nos dé esas oportunidades para compartir el Evangelio. Ahí como lo dice 1 Corintios 16, 9. También que estemos orando por nuestro pastor Fabio, como lo decíamos ahorita, y por toda su familia. Perfecto, esas son nuestras oraciones especiales para esta semana, que las tengas allí guardadas en tu cuaderno, en tu celular, y que estemos juntos clamando a Dios por ello. Bueno, vamos ahora a cantar una canción más. Esta canción es hermosa, se llama Cuán puro eres tú, y es una canción que nos anima a adorar al Señor. Es grande, es digno de toda adoración, y entonces a ese ser supremo, a ese puro, vamos a entregar nuestro corazón y aún a pedirle que también nos permita vivir su pureza y su santidad en nuestras vidas. Cantémosla con todo nuestro corazón al Señor. Tu amor, Dios de bondad.
Amada iglesia, sigamos alabando al Señor, ahora con esta linda canción que se llama No Basta, donde nos refleja que no es suficiente con cantar, decir o querer hacer. Es necesario morir en la carne, morir a ese viejo hombre. Cantemos con mucha alegría y gozo. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, no quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Quiero vivir solo para ti. No basta solo con cantar, basta solo con decir, es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Quiero vivir solo para ti. Quiero vivir solo para ti. Quiero vivir solo para ti.
Buenos días a todos. Damos tantas gracias a Dios que nos da de nuevo la oportunidad de reunirnos como iglesia, ahí desde nuestros hogares, extrañando sinceramente el estar ahí en nuestro edificio reunidos como congregación, pero agradeciendo a Dios por esta herramienta que Él nos ha dado, la cual nos ha permitido seguir con la obra del ministerio sin inconveniente alguno. Y mientras Dios lo permita, vamos a estar gozosos y vamos a disfrutar de esta temporada que Dios está usando en la vida nuestra, a título personal, en nuestra vida como iglesia y a nivel mundial. Dios ha usado esta pandemia para que muchas personas oigan su evangelio y arrepentidas le inviten a morar dentro de sus corazones. Ha habido mucho fruto y Dios no ha perdido el control. Así que en medio de nuestro aislamiento, de esos momentos de frustración, de tristeza, de amargura, aún que recordemos que Dios es soberano, que Él nunca ha perdido el control y que está permitiendo esto con muchos propósitos. Creo que es un tiempo precioso para que juntos seguemos, recojamos lo que durante años hemos podido cosechar. Así que esta mañana animarles a permanecer fieles, a poner nuestros ojos de manera constante en nuestro buen Dios y a no desfallecer de ninguna manera, viendo su buena mano en medio de todo esto que Él está permitiendo. Esta mañana vamos a continuar con esta serie de enseñanzas que comenzamos hace ya cerca de 3 semanas, hablando de la importancia de crecer espiritualmente, de la importancia de madurar, de no quedarnos en esa etapa de la niñez espiritual donde no crecemos y donde nos estancamos manifestando nuestra falta de fruto y nuestro deseo genuino, tristemente lo digo así, de no crecer, de no conocer cada día más a nuestro Dios. Y bueno, estamos estudiando el libro de Segunda de Timoteo, ahí en el capítulo 3 y los versículos 16 y 17, recibiendo este desafío, este mandamiento a crecer, buscando siempre ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, como lo enseña Efesios en el capítulo 4. Pablo le dijo a los corintios en su primera carta, en el capítulo 3 y en los versículos 1 y 2, las siguientes palabras: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Pablo, con una actitud bastante fuerte, pero lleno de mucho amor, así lo podemos leer en el texto, se dirige a sus hermanos en Corinto y les dice: miren, con todo mi amor, no pude hablarles como a creyentes espirituales y maduros en Cristo, sino que tuve que dirigirme a ustedes, o tengo que dirigirme a ustedes como a niños en Cristo, porque aún no sois capaces de tomar esa vianda espiritual. Vemos el mismo pensamiento en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, ahí en los versículos 11 al 14, donde el autor escribe las siguientes palabras: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Tenemos en estos dos textos dos clases de creyentes.
Por un lado, tenemos a aquellos niños en Cristo, y es una realidad que no podemos ocultar en medio de la iglesia. Creyentes que llevan años en el Señor, pero no han madurado o crecido espiritualmente al no tomar la decisión firme y constante de conocerle a Él. Creyentes que cada que escuchan ese mandamiento a ser discipulados, puede que en el momento y de repente tomen la decisión momentánea de hacerlo. Y entonces llegan a la primera, segunda y tercera clase por mucho. Pero después cualquier otra cosa en sus vidas personales, los afanes de este siglo, los llenan por dentro, los consumen literalmente e impiden que ellos sigan con ese proceso de crecimiento espiritual. Otros ni siquiera han tenido la bendición, y así lo digo, de pisar por primera vez una clase del discipulado. No les interesa, no les importa. Esto de crecer no tiene que ver honestamente con ellos. Y ahí están estancados espiritualmente hablando. Son creyentes carnales y están llenos de celos, contiendas y divisiones. Ahora, no pierdan de lo que estamos hablando, porque lo que enseña Pablo en 1 Corintios 3 y en Hebreos capítulo 5 es que estos creyentes, niños en Cristo, están en la iglesia. Y la pregunta es si tú y yo somos esa clase de creyentes. Ahora, no podemos ser injustos, y hablábamos de esto hace 3 semanas ya. Hay personas que apenas están llegando a los pies de Jesucristo, ya reconocieron su condición delante de Él, arrepentidos, le invitaron a morar en su corazón y son miembros de la familia de Dios en este momento. Apenas están empezando su vida espiritual. Si tú eres uno de ellos, no te sientas mal de ninguna manera por esto que estamos hablando. Es natural que seas un bebé en Cristo, pero el mandato es a crecer, a que no te quedes en esa edad de niñez espiritual. Ahora, por otro lado, tenemos a aquellos que han alcanzado madurez, y hace referencia a estos creyentes que le han dado un buen uso a la palabra de Dios y entonces han crecido ejercitando sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Creyentes maduros, sus vidas, por donde sea que tú y yo los miremos, reflejan el fruto del Espíritu Santo de Dios. Tú los observas a ellos y hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Son creyentes con los que se cuenta en la obra del ministerio para cumplir con la gran comisión. Son creyentes que en algún momento de sus vidas se sintieron incómodos con esta niñez espiritual y entendieron la necesidad apremiante de crecer espiritualmente y entonces ser conformados a la imagen del Señor Jesucristo. Y ahí están en la iglesia creyentes que valen oro, que cuestan a través de los años que Cristo se ha formado en ellos. Y no quiero que malentiendan lo que estoy diciendo. Son creyentes con los que vamos a llegar hasta el fin de los tiempos, siendo fieles en la obra del ministerio y cumpliendo con la gran comisión que Dios nos ha encomendado. Mal me quedaría dar nombres en este contexto, pero ahí están, y cuánto los ama mi corazón y el corazón de Dios a estos hombres y mujeres que han crecido a través de los años. Así que esta mañana un desafío a crecer. Sea que lleves años en el Señor o que apenas estés dando tus primeros pasos en Él, todos nosotros, mis amados hermanos, tenemos el mandamiento, la necesidad apremiante de crecer espiritualmente. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo madurar en el Señor? ¿Cómo permitir que Dios tome nuestros pensamientos, nuestros corazones y los transforme, los moldee a la imagen de los pensamientos y el corazón de su Hijo amado Jesucristo? Bueno, 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17 nos da las pautas que debemos seguir si queremos crecer y llegar a esa madurez espiritual que Dios demanda de cada uno de nosotros. Vamos a buscar el texto
Hay en nuestras Biblias, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Y les pido leerlo ahí conmigo desde sus casas. Dice el texto: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta serie de enseñanzas nos tomará 3 o 4 domingos. Hoy, por cierto, es el segundo domingo. Y a través de ella confiamos en que Dios nos mueva a tomar la decisión de crecer, lo cual hacemos a través de el discipulado bíblico. Así que crezcamos, hermanos, crezcamos al entender y creer que la Biblia es la palabra de Dios. Vimos ya hace unas semanas que toda la escritura es inspirada por Dios, toda ella, toda la Biblia, cada parte, cada una de sus palabras, todas y cada una de sus letras han sido inspiradas por Dios. La Biblia está llena del aliento de Dios. Es un libro seguro y confiable. Aprendíamos en esa ocasión cómo podemos entrar en ella tranquilos, sin ningún tipo de prejuicios, con un corazón dispuesto a buscar a nuestro Dios y estar seguros de que Dios mismo se va a encargar de exponer su palabra delante de nuestros corazones. Dios desea que tú y yo le conozcamos, y la mejor manera de hacerlo es a través de su palabra, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Recibíamos este desafío a crecer porque entendemos y creemos que la Biblia es la palabra de Dios, un mandato a no vivir con una fe prestada, un mandato a apropiarnos de cada cosa que Dios ha escrito en su palabra para todos y cada uno de nosotros, un mandato a tener esa convicción de corazón en cada palabra que Dios ha escrito en la Biblia, no a una fe prestada, no, por favor. Mira, si tú vas a la iglesia y crees que estás muy bien porque te sientas 2 horas a la semana en ese lugar físico, geográfico, a recibir la enseñanza de la palabra de Dios, y tienes una fe porque tu papá o tu mamá o tu novio o tu novia o tu buen amigo va a este lugar de congregación, pero no es una fe que te pertenece, yo te animo a que crezcas y no tengas esa fe prestada, a que conozcas tú de primera mano lo que la Biblia dice, y entonces esa fe sea una fe personal, una fe propia, una fe que te convence, que te redarguye, que te anima cada día a conocer más la palabra de Dios, para que tus sentidos y los míos también no sean desviados de una sincera fidelidad a Jesucristo. La más grande necesidad entre las iglesias y los creyentes de hoy es regresar a la Biblia y entonces crecer, llegando a esa madurez cristiana que a la postre se manifiesta en fruto. Así que, hermanos, crezcamos al entender y creer que la Biblia es la palabra de Dios. Pero esta mañana también un desafío a crecer al permitir que la palabra de Dios nos enseñe. Un desafío a madurar espiritualmente al permitir que la Biblia sea expuesta delante de nuestros corazones. Dice 2 de Timoteo en el capítulo 3 y en el versículo 16, continuando con nuestro estudio: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Útil para enseñar. Ahora, esta palabra útil nos deja ver que toda la escritura, toda la Biblia sirve para, es provechosa al, es lo que traduce tal cual esta palabra útil, y es la misma palabra utilizada en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 8
por cierto, usada 2 veces en este mismo texto, y la van a ver ahí subrayada y en negrilla. Pablo le dijo a Timoteo en este texto: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y no lo pierdan, y bueno, les pido ahí lo miren en la pantalla, habla de esta vida presente y de la vida venidera. Y usa la palabra provechoso y aprovecha, haciendo referencia a esta misma palabra útil en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. No lo pierdan, y en este contexto, esa vida dirigida por la palabra de Dios, la piedad es provechosa para todo lo que tiene que ver con esta vida terrenal y visible y con la vida venidera, lo temporal y lo eterno. Es útil la palabra de Dios para todo lo que encierra nuestra existencia. Es provechosa. Ahora, ¿para qué sirve la Biblia? ¿Para qué es útil? ¿Para qué nos es provechosa? Bueno, el texto que estamos estudiando nos da la respuesta. Dice que al ser inspirada por Dios, la Biblia es útil para enseñar. Y bueno, qué precioso lo que vamos a escuchar acá, y animarles a cada uno de ustedes, así como Dios me animaba a mí a recibir la enseñanza de la palabra de Dios cada día de mi vida, mientras Dios nos lleva o me lleva a su presencia. Podemos ver esta misma palabra didascalía, que es la que se usa en el griego para la palabra enseñar, en textos como Mateo 15:9, Marcos 7:7 y Primera de Timoteo 1:10, entre otros, haciendo énfasis en las diferentes doctrinas, tanto las malas doctrinas como la sana doctrina. Ahora, lo que dice el texto, lo que enseña tal cual, el pasaje que estamos estudiando, es que toda la escritura es útil para dar instrucción y establecer doctrina. Ahora, con esto en mente, toda la escritura es útil para enseñar y establecer la verdadera doctrina, la fe pura y verdadera. Los animo a que lean conmigo, con todo el entendimiento, estos textos que vamos a ver a continuación. Una cosa queremos ver esta mañana, y es que Dios, a través de su escritura, de su palabra, de la Biblia, nos quiere enseñar a nosotros la verdadera doctrina. Y digo esto con mucho respeto y temor aún. Pero hoy en día, en el mundo en el que vivimos, oímos tanta basura en el sentido espiritual que nuestros sentidos están expuestos a ser desviados en cualquier momento de una sincera fidelidad a Jesucristo. Tantas mentiras, y hablaremos de esto finalizando este mensaje, que se oyen hoy en día por todos lados. Compañeros de colegio, compañeros de trabajo, compañeros en las universidades, noticieros, programas de ciencia, tantas fuentes de información que están predicando día tras día doctrinas de hombres y doctrinas de demonios. Y de eso hablamos en un instante. Pero ahí está Dios diciéndonos a nosotros, miembros de su familia, sus hijos, la niña de sus ojos: miren, quiero enseñarles mi palabra, quiero didascalía, darles instrucciones y establecer la sana doctrina para que nadie los engañe y desvíe sus sentidos de una sincera fidelidad a mí. Les pido ahí en sus Biblias buscar Primera de Corintios capítulo 2 versículos 9 al 16. Y miren qué texto tan precioso. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios.
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, el hombre sin Cristo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Iglesia, Dios siempre ha buscado la forma de comunicarse con el hombre para enseñarle su verdad. Hoy en día, si eres salvo por haber depositado tu fe en Jesucristo, Dios, a través de su Espíritu Santo, te la puede revelar, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y tanto de lo que podríamos hablar acá en esta mañana. Ahí está el proceso del discipulado una vez más. Desde las cosas más básicas de la palabra de Dios, la leche espiritual, hasta las cosas profundas de Dios, ese alimento sólido de su palabra. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así que, hermanos, crezcamos al permitir que la palabra de Dios nos enseñe. La más grande necesidad entre las iglesias y los creyentes hoy en día es regresar a la Biblia para ser enseñados por ella. Necesitamos leer la palabra de Dios. Necesitamos meditar eso que hemos leído. Necesitamos estudiar todo lo que Dios ha escrito para nosotros. Necesitamos entender lo que Dios ha plasmado en su palabra para cada uno de sus hijos, para la humanidad entera, por cierto, lo digo así, para que Dios nos enseñe lo que Él mismo ha inspirado y escrito para cada uno de nosotros. ¿Tienes tu Biblia ahí en tu casa? Mira, yo tengo la mía, acá está, en blanco y negro, y cada mañana Dios me permite deleitarme pasando las páginas de su palabra. No me imagino mi vida sin este libro siendo parte de la misma. No me imagino mis mañanas sin sentir a Dios hablando a lo más profundo de mi corazón. No me imagino mis días siendo vividos sin la instrucción de este libro precioso. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para establecer doctrina en el corazón nuestro, mis amados hermanos. Necesitamos ser enseñados por la palabra de Dios. Bien dijo el salmista en el Salmo 119, en el versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Puedo ver a este hombre que escribió el texto clamándole a Dios, pidiéndole que abriera sus ojos para entonces poder maravillarse con lo escrito en la ley de su Dios. Si no llegamos con esta actitud delante de Dios, poco o nada vamos a ser enseñados. Cada mañana, tú y yo, cada creyente en el mundo entero, debería estar en ese lugar íntimo de su lugar de habitación, abrir la palabra de Dios delante de sus ojos y hacer esta oración. Acá estoy, Señor. Abre mis ojos porque quiero ver las maravillas de tu ley. Quita la pereza de mis pensamientos. Quita la apatía. Acaba con esa sabiduría humana que hay en mí. Trata conmigo, Señor. Quita cualquier prejuicio que tenga frente a tu palabra. Hazme olvidar de toda la basura que aún he atesorado ahí en mis pensamientos a través de los años, y confórmame a tu imagen. Quiero ver las maravillas de tu ley. Yo te animo a que lo hagas. Un corazón sincero de niño, tierno, genuino. Busca a Dios y te garantizo
por la consistencia de la Biblia, por la realidad de la misma, por su perfección, que Dios va a cautivar tu corazón como ha cautivado el mío. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, y sigan así hasta Malaquías. Empiecen con Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, y terminen allá en Apocalipsis. Cada libro de la Biblia, mis amados hermanos, Dios lo escribió para ti y para mí. Y dentro de su contexto, cuando lo entendemos dentro de el propósito con el que Dios lo escribió, Él mismo lo usa de manera impactante en la vida de cada uno de sus hijos. Pero necesitamos ser enseñados, y para eso está el proceso del discipulado. Hay un salmo fascinante que cantamos aún en la iglesia como congregación. Quisiera cantarlo en este momento delante de ustedes, pero más de un joven se burlaría de mí. No tengo voz de cantante, aunque Dios sabe que cada que lo canto de corazón, lo creo plenamente ahí dentro de mis pensamientos. Es el Salmo 19 y es un salmo que compunge nuestras entrañas al ver la forma como Dios usa su palabra para tratar con cada uno de nosotros. Les pido buscar este salmo ahí en sus Biblias, el Salmo 19, los versículos 7 al 10. Y bueno, lo tenemos ahí en la presentación. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Cuando somos enseñados por la palabra de Dios, y pueden verlo ahí claramente en el salmo que acabamos de leer, nuestra alma es convertida de forma milagrosa. Aún así lo digo en esta mañana, Dios empieza a transformar nuestras vidas. Decisiones tras decisiones empiezan a llegar a nuestra existencia. Ya no somos los mismos. Dios empieza a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar. Yo digo que un milagro sucede en la vida nuestra cuando aceptamos a Jesucristo y empezamos a conocer las profundidades de su palabra. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Además, hay sabiduría en nuestros pensamientos. Sentimos la dirección de Dios en cada uno de ellos. Y tú lo sabes muy bien si eres alguien que ha crecido espiritualmente en el Señor. Ese hombre o esa mujer antes de Cristo, torpe, me atrevo a decirlo de alguna manera así, insensible, inconsciente de muchos asuntos de la vida, ahora está volviéndose un hombre sabio. La sabiduría de Dios empieza a llenar nuestros pensamientos cuando nos metemos de lleno a estudiar su palabra. Nuestros corazones son alegrados, como nos enseña el texto. Hay un gozo que nos abruma y ni entendemos. Dios está presente en cada área de nuestras vidas y ahí estamos nosotros felices, aún en medio de la pandemia que estamos viviendo, en medio de las inquietudes que llegan al alma por los aspectos políticos, económicos, financieros, familiares, académicos, qué sé yo. Tantas cosas para estar deprimidos, aún achantados, pero un gozo que ni entendemos cuando nos metemos en la Biblia y somos enseñados por Dios. Yo les confieso algo, en esta época que estamos viviendo, pues Dios ha sido muy bueno con nosotros, con nuestra familia, con la misma iglesia aún. Pero en ocasiones, no sé por qué, si la carne o no sé, el pensamiento humano ha tratado de achantarme por momentos y he querido salir del apartamento, irme a correr aquí alrededor de donde vivimos, ir a hacer deporte, ir a las empresas, trabajar ahí sentado donde secularmente lo hacemos
ir a la iglesia. ¿Qué días? En el día del pico y cédula me fui en el carro y me parqué al frente de la iglesia. Me quedé mirándola. Y casi me bajo del carro para entrar y respirarla, ese ambiente. Pero bueno, me pasó la nostalgia y empecé a recordar lo que enseña la Biblia, cómo van a ser los últimos tiempos, pestes, hambres, guerras, y cómo la iglesia va a vivir un pedacito de este principio de dolores. Y Dios consolaba mi corazón y me decía, tranquilo, que pronto volveré por ustedes, pronto, muy pronto. Entonces un gozo que Dios nos da en medio de las situaciones adversas de nuestra vida. Además, nuestros ojos ven con claridad. Dios alumbra nuestro entendimiento y el temor de Dios está de continuo delante de nosotros. Queremos hacer siempre lo que a Él le agrada. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Animarles esta mañana a permitir que Dios les enseñe, que Dios nos enseñe, que trate con nosotros, que recordemos que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para didascalía, para dar instrucción y establecer doctrina. Crezcamos al permitir que la palabra de Dios nos enseñe. Ahora hay un texto que no puedo dejar de mencionar en esta enseñanza y está ahí en Ezequiel 14, en el versículo 4. Bueno, antes de leer el texto me había saltado el versículo 10. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tú y yo pensamos lo mismo que el salmista. Vemos la Biblia y decimos, Señor, deseable es más que el oro y más que mucho oro afinado y dulce más que miel y que la que destila del panal. Esa es la sensación que causa la palabra de Dios al corazón nuestro cuando ella empieza a enseñarnos en las diferentes áreas de nuestra vida. Ahora sí, Ezequiel capítulo 14, el versículo 4. Háblales por tanto y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniera el profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Este pasaje es tremendo y es un pasaje que estoy convencido Dios escribió en su palabra para los científicos de este siglo, para los hombres y mujeres que son sabios en su propia opinión, para aquellos que ponen su fe en la falsamente llamada ciencia. ¿Quieren llegar delante de mí con sus ídolos? Ok, vengan, aquí los espero, con su ciencia, con su religión, con su conocimiento, con lo que sea que tengan ahí establecido en su corazón. Pero sepan una cosa, les voy a responder conforme a la multitud de sus ídolos. Si quieren creer que venimos del mico, les voy a dar todas las evidencias científicas para que se convenzan que venimos del mico, porque conmigo no van a jugar. Establezcan sus ídolos en su corazón y yo, Dios, dice Ezequiel 14, les responderé conforme a la multitud de los mismos.
Quieren pensar que somos el resultado de una gran explosión hace millones de años y que de una explosión en medio del fuego salió toda la creación perfecta mía. Bueno, ahí les doy las evidencias para que así lo crean. Y espero lo estén viendo. Dos posiciones. Abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. O llega delante de Dios, de su palabra, con los ídolos en tu corazón. Si quieres que Dios te enseñe su palabra, una cosa debes hacer, y es derribar todos los ídolos que hay en tus pensamientos y en tu corazón. Y entonces Dios hablará claramente a tu corazón y te convencerá de eso. Lo haremos en la siguiente enseñanza, de que Él es Dios y que no hay otro fuera de Él, de que su palabra es la verdad y podemos confiar plenamente en cada cosa que Él mismo ha escrito para nosotros. Terminando esta mañana, al ser útil para enseñar, la palabra de Dios nos protege. Pablo le recuerda a Timoteo que hay gente que se desvía de la fe, pero que él, siendo el pastor en Éfeso, tiene el mandato y la responsabilidad de defender la fe, amonestando a los que están enseñando esas falsas doctrinas. Ahora, no lo pierdan acá y una vez más. Hay textos en la Biblia que hacen referencia a realidades que se dan dentro de la misma iglesia. Y son textos que nosotros, tú y yo, honestamente, muchas veces pasamos por alto. Este texto que vamos a leer a continuación es uno de ellos. Pablo le está advirtiendo a Timoteo acerca de estos falsos maestros que se están infiltrando dentro de la iglesia para enseñar falsas doctrinas. Y no sé si lo has pensado, pero en nuestra iglesia, en la Biblia dice, aquí y allá hay gente que a través de los años ha llegado a tratar de infiltrar falsas doctrinas, a decir por ahí en medio de los pasillos y en voz muy baja y sutil, como habla Satanás, especialista en engañar, cosas que no corresponden a la verdadera doctrina. Y por eso Pablo advierte a su discípulo amado en la fe, a su hijo amado en la fe, mira, ten cuidado con las falsas doctrinas que de muchas formas van a tratar de infiltrarse dentro de la iglesia. Ahora yo pregunto, ¿qué mejor forma de protegernos de las falsas doctrinas que conociendo lo que la verdadera doctrina enseña y establece? Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Hay gente enseñando otra cosa. Prende el televisor, aún en canales cristianos, y te espantarás si conoces lo que enseña la Biblia. Ahí lo tienes al alcance tuyo. Y bueno, ni te doy referencias porque no quiero que pierdas el tiempo escuchando doctrinas de hombres y doctrinas de demonios. Pero ahí está, y tú muy bien lo sabes ahí en tu casa esta mañana. Que tengas mucho cuidado al no permitir ser enseñado por la palabra de Dios, porque entonces vas a estar expuesto a lo que estos charlatanes te digan de cualquier área de la vida. Y aún afirmando, y lo más peligroso, que es palabra de Dios. Hermanos, la Biblia, la doctrina bíblica es nuestra salvación. Nos libra de nuestros pecados y de muchos errores que podríamos cometer. Además, la sana doctrina, la enseñanza pura de la palabra de Dios, es la salvación de la iglesia. Es lo que nos protege. Es lo que nos hace cumplamos el plan de Dios sin desviarnos, de lo cual no estamos exentos. Conozco hombres, y bueno, varios acá no me dejan mentir con esto que afirmo, que durante años respetaron la sana doctrina, la sana enseñanza de la palabra de Dios.
la Biblia enseñada dentro de su contexto, respetando cada cosa que Dios ha escrito en su palabra, que hoy en día están enseñando perversidades, cosas que nada tienen que ver con la enseñanza de la palabra de Dios. Así que crezcamos al permitir que la palabra de Dios nos enseñe, la cual al enseñarnos nos protege de ser desviados de esa sana doctrina. Algo que normalmente mencionamos como iglesia es que creemos en la Biblia como nuestra autoridad final. Le creemos a Dios, no solamente creemos en Dios, lo que produce una vivencia de su palabra. No creemos en las doctrinas de hombres, punto. No creemos en las doctrinas de demonios, punto. Puede llegar gente a hablarnos de forma muy sutil y bonita, a susurrarnos al oído, pero no vamos a cambiar la sana doctrina enseñada en la palabra de Dios. Y eso nos protege. Ahora, si no te estás discipulando, que lo hagas. Y te vas a dar cuenta de una forma muy clara, contundente, que el discipulado, la enseñanza, la exposición de la palabra de Dios nos protege de ser desviados hacia falsas doctrinas. Pero tienes que tomar la decisión de discipularte. Si ya lo estás haciendo, que seas el alumno más aplicado de la clase, que memorices los textos, que estudies aún más allá de lo que tu maestro te está enseñando, que pases por cada etapa del discipulado, por el curso de inducción, las 3 lecciones, el curso de evangelismo, luego las 16 lecciones, si Dios lo permite, que llegues al nivel 2 en sus fases 1, 2 y 3, y si Dios te llama al campo como misionero, que entres a la escuela de entrenamiento para el liderazgo. Tantas cosas que tenemos por aprender de la Biblia, que nuestros corazones quedan atónitos y fascinados cuando permitimos que Dios nos enseñe su palabra, que la exponga delante de nosotros. No creemos en las mentiras del hombre. La palabra de Dios, que es útil para enseñar, nos protege de las mentiras del diablo. Busquen conmigo ahí en sus Biblias, 1 Timoteo, en el capítulo 1 y el versículo 4. Quiero darles simplemente un abrebocas de esto de lo que estamos hablando. Dice el texto, bueno, si leemos desde el 3 y el 4. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pablo a Timoteo diciéndole: ten cuidado con las fábulas, cosas que pertenecen solo a la imaginación del hombre, y ten cuidado con las genealogías interminables, porque eso tan solo acarrea disputa. Sácalos en carrera de la iglesia, si no están dispuestos a recibir la sana enseñanza de la palabra de Dios. Y si saltan conmigo ahí a la siguiente página, en el capítulo 4 de 1 Timoteo, los versículos 1 al 5. Un ejemplo rápidamente de lo que son esas doctrinas de demonios y de hombres aún. Pero el Espíritu dice claramente que los postreros tiempos, estos tiempos que estamos viviendo, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. ¿Les suena familiar? Prohibirán casarse. El que lo entendió, lo entendió. Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Lo ven? Prohibirán, o más bien mandarán abstenerse de alimentos. ¿Les suena familiar? Y de nuevo, el que lo entendió, lo entendió. Porque todo lo que Dios creó es bueno,
y nada de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Doctrinas de hombres y doctrinas de demonios. ¿Qué vamos a creer nosotros, mis amados hermanos? Toda la iglesia, o más bien todos en la iglesia, tenemos que estar bien fundamentados en la palabra de Dios. Y esto nos incluye a ti y a mí. Ahora, es una realidad. Van a haber niños en la iglesia de aquí hasta que Jesucristo venga. Pero que tú y yo tomemos la decisión de no ser parte de este grupo. Que crezcamos espiritualmente hablando. Todos tenemos que estar bien fundamentados en la palabra de Dios. Ya terminando, casi terminando, Efesios 4, versículos 11 al 16. Busquémoslo ahí en nuestra Biblia. Y bueno, un texto del que tendríamos tanto que enseñar, pero por tiempo no lo podemos hacer. Míralo luego ahí en tu casa, pero léelo por ahora conmigo. Dice, y él mismo, hablando de Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si leen el 14, ¿cuál es el deseo de Dios? Que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar usan con astucia las artimañas del error. Necesitamos crecer, necesitamos madurar, necesitamos permitir que la palabra de Dios nos enseñe. No ser niñitos fluctuantes llevados de un lado para otro por las diferentes doctrinas. Si no creces, y escucha muy bien lo que te voy a decir, si no tomas la decisión de madurar, vas a ser fácilmente engañado. Fácilmente vas a caer en los artilugios de Satanás. Las doctrinas de los hombres, ahí están, añadiendo cosas y torciendo la palabra de Dios. De manera muy sutil, aquí y allá te van a llegar con cosas que nada tienen que ver con la enseñanza pura de la palabra de Dios. Pero si no creces, seguramente vas a caer. Mira Colosenses capítulo 2, versículos 20 al 22. Si eres bebé en Cristo, si apenas estás llegando a conocer la palabra de Dios, mira lo que dice este texto. Y aún si llevas años en el Señor, dice el 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, y miren la posición que toma Pablo al escribir este texto, la pregunta que hace, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Tanta gente allá afuera diciendo no manejes, ni gustes, ni aun toques. Y bueno, luego estudiamos más a fondo este texto si Dios lo permite. Pero doctrinas y mandamientos de hombres que fácilmente pueden llegar a engañarnos.
no te pongas pantalón, no te pintes los labios, no tomes refajo. Y bueno, es un área bien delicada donde tenemos que exponerla claramente en el contexto que enseña la Biblia, pero mandamientos de hombres. También tenemos, por otro lado, las doctrinas de demonios, y son mentiras en cuanto a la palabra de Dios. 1 Timoteo 4, 1 al 4 lo acabamos de leer hace un instante. Son doctrinas totalmente opuestas a lo que Dios mismo ya ha afirmado. Y bueno, aquí y allá, de nuevo, la gente nos va a llegar diciéndonos, bueno, yo sé que la Biblia dice eso, pero ¿qué tal si usted lo complementa con esto? Y viene el veneno que Satanás siempre tratará de inculcar ahí en nuestro corazón, como lo hizo en el corazón de Eva. ¿Recuerdan Génesis, donde Dios le dice donde Satanás le dice a Eva, con que Dios os ha dicho? Y con esa simple pregunta, Eva tambaleó de inmediato y terminó haciendo lo que nos tiene hoy en día en medio de un mundo donde el pecado reina. Cuidado con las doctrinas de demonios. Si no crecemos, si no permitimos que la palabra de Dios nos enseñe, seremos esos niños fluctuantes que van de un lado para otro siendo llevados por todo tipo de doctrina. Así que concluyendo esta mañana, un desafío a crecer. Crezcamos. Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Nos ha dejado su palabra, que es viva y eficaz. Un libro que respira la voluntad de Dios para con el universo entero y que transforma la vida de aquel que con un corazón humilde llega delante de ella. ¿Cómo no crecer? Cuando entendemos y creemos que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cómo quedarnos estancados espiritualmente? ¿Cómo no discipularnos cuando tenemos a nuestro alcance todo lo que necesitamos para conocer cada día más a aquel que nos amó? Piensen en 1 Corintios 2:9. Su Espíritu Santo disponible para nosotros, para enseñarnos cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. ¿Cómo estancarnos en nuestro crecimiento espiritual al ser conscientes de la responsabilidad que tenemos por delante como hijos de Dios y miembros de su iglesia? ¿Cómo hacerlo? Pensemos en la gran comisión. Id a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La tarea que tenemos como iglesia no la podemos cumplir con infantes espirituales. Necesitamos gente madura en el Señor, gente que ha crecido, gente que crece de manera constante porque permite que la palabra de Dios le enseñe, le didascalíe, le dé instrucción, le establezca esa doctrina bíblica sana y verdadera. ¿Estás dispuesto a crecer, mi hermano? El cristianismo no es juego. Si esto fuera un paseo dominical, créeme que no invertiríamos nuestras vidas enteras a la obra del ministerio. Esto es una batalla de dimensiones gigantescas y tenemos el mandato de ir a todas las naciones, pero eso jamás se va a lograr con gente que no crece espiritualmente. Por eso tú y yo tenemos el mandato de parte de Dios a crecer, al permitir que la palabra de Dios nos enseñe y establezca esa sana doctrina en lo más profundo de nuestro corazón. Crezcamos al entender y creer que la Biblia es la palabra de Dios, al permitir que la palabra de Dios nos enseñe, al permitir que la palabra de Dios nos redarguya, al permitir que la palabra de Dios nos corrija, al permitir que la palabra de Dios nos instruya en justicia y crezcamos viendo cómo Cristo es formado en nosotros. Si Dios lo permite, en unas pocas semanas vamos a continuar ahí con este tercer punto
hablando de crecer, al permitir que la palabra de Dios nos redarguya y nos corrige. Ahora, si tú estás viendo este video y te suena extraño, diferente, raro todo este tema del crecimiento espiritual, muy seguramente no puedes crecer porque no has nacido de nuevo, no has nacido espiritualmente, no has reconocido la obra de Jesucristo en la cruz y no le has invitado a morar dentro de tu corazón. Apenas se acabe este video, te vamos a dejar con un mensaje corto de 9-10 minutos para que lo escuches con atención. Un mensaje que puede cambiar tu vida por completo. Un mensaje que impactó mi vida el 6 de abril de 1995, hace ya más de 20 años quizá. Dios hablando en mi corazón y mostrándome la necesidad que tenía de un Salvador, de un Dios que deseaba tener una relación íntima y personal conmigo. Te animo a que escuches este mensaje. Una vez oremos y a que reconozcas tu condición delante de Dios y entres a ser parte, miembro de la familia de Dios. Una vez hagas esto, entonces puedes tomar la decisión de crecer espiritualmente. Vamos a orar y terminamos esta mañana. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias por ese libro que tú inspiraste, que tú mismo escribiste para comunicarte con el hombre. Y nuestra oración a ti en esta mañana es que a partir de hoy, Señor, tú sigas o empieces a enseñarnos tu palabra a través de tu Espíritu Santo, a entregarnos esas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Establece la sana doctrina en el corazón de toda la iglesia y permítenos prepararnos, crecer, madurar espiritualmente para de esa forma cumplir fielmente con la misión que tú nos has encomendado. Te damos gracias por este tiempo y te oramos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, un abrazo a todos. Espero tengan todos una muy buena semana. Que la buena mano de Dios esté presente en todos y cada uno de sus hogares. Un abrazo a la distancia y si Dios lo permite, nos vemos en 8 días nuevamente por acá. Bueno, qué alegría, qué bueno que nos hayamos podido congregar hoy, así sea de manera virtual, por este medio, por este canal de YouTube. Iglesia y amigos, los invito a que demos gracias a Dios. De verdad que le agradezcamos a Él por permitirnos congregarnos un domingo más en medio de esta situación de pandemia en la que estamos. Y pues invitarlos a dentro de 8 días para que no nos perdamos una nueva enseñanza de la palabra de Dios, para que cantemos, alabemos a nuestro Dios que es merecedor de toda nuestra honra y toda nuestra gloria. Entonces a la misma hora, 10 a.m. puntualitos por el mismo canal de YouTube, ahí habrá un mensaje fresco de la palabra de Dios para nuestras vidas. Y aquellas personas que de pronto hoy se conectaron, se unieron a este servicio virtual, decirles que si quieren saber un poquito más de la Biblia, de los estudios bíblicos que puedan tener, pueden inscribirse con la persona que los invitó, la persona que les relacionó este video, o con las direcciones de correo electrónico que van a salir ahorita al final en las redes sociales y demás. Pueden escribirnos y a nuestro pastor y él estar muy pendiente, muy atento de cualquier mensaje. También si quisieran saber sobre el plan de salvación, ¿qué es eso? El alma, la salvación del alma, también hay un recuadro ahorita que va a salir al final y ahí pueden dar clic en ese recuadro y los va a llevar a una forma clara, muy precisa, muy concreta de lo que es la salvación del alma, en una nueva relación personal con Dios, entre Dios y nosotros, no más, solitamente así. Y bien, pues ya para finalizar, los invito a que recordemos nuevamente los anuncios. Van a estar rodando los anuncios que ya vimos, y entonces pues solo para recordar y para que estemos muy atentos, muy pendientes de orar y de poner, recordar todas estas cosas que nos enseñan los anuncios. Bueno, feliz tarde, que lo sigan pasando muy bien y que Dios nos siga acompañando y bendiciendo.